La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Rico sin saberlo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí.
ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la recesión de los años 30 en Estados Unidos, un modesto agricultor poseía una gran extensión de tierra en el oeste de Texas. Vivía pobremente luchando para alimentar a su familia cuando una empresa petrolera le pidió permiso para perforar en su propiedad. Pensando que no tenía nada que perder, el granjero dio la autorización. A poca profundidad, la empresa encontró el mayor yacimiento jamás hallado en Norteamérica. Podría producir más de 80,000 barriles de petróleo al día. De la noche a la mañana, este agricultor se volvió rico. En realidad ya lo era, pero sin saberlo, desde el día en que compró sus tierras. El petróleo estaba ahí, pero él no lo sabía. Este relato nos hace pensar en los que tienen una Biblia en su casa pero nunca la han leído. La palabra de Dios tiene inmensas riquezas que compartir con nosotros. Es el mensaje de amor y verdad de nuestro Creador. Es viva y eficaz. Actúa en nuestro interior si la leemos y la recibimos como Jesús la definió. Tu palabra es verdad. ¿Nos asusta la conmoción que pueda producir en nuestro corazón y en nuestra conciencia? A través de ella, Dios quiere mostrarnos su gracia y su bondad en Jesús y darnos la vida eterna. El agricultor no titubeó. No dudemos cuando Dios nos dice a cada uno: escoge pues la vida, no hay mayor riqueza. La Biblia es un libro único. Su mensaje de perdón y liberación transforma todo el ser. Las Sagradas Escrituras. Lectura Génesis 44. Y mandó José al mayordomo de su casa diciendo: hinche los costales de aquestos varones de alimentos cuando pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus
hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postrándose delante de él en tierra, y díjoles: José, ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se llegó a él y dijo: ay, señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un mozo que le nació en su vejez, porque aún y un hermano suyo murió, y el que quedó solo de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre tu siervo, contámosle las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano fuere con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 me parió mi mujer, y el uno salió de conmigo, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomareis también delante de mí, y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegare yo tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al mozo morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre diciendo: si no te lo volviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Ruégote por tanto que me quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi señor, y que el mozo vaya con sus hermanos, porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Escuchemos un mensaje de la palabra de Dios. Un saludo cordial y fraterno a cada uno de ustedes y a su familia, deseando que puedan estar bien en la gracia del Señor. Quiero leer en este momento un texto bíblico contenido en 1 Timoteo, capítulo 6. Voy a leer del versículo 17 al 19, que dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen o compartan,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna, siendo ricos para con Dios. No hay ninguna duda de que vivimos en un mundo extremadamente materialista. Y es tanto el poder de esta filosofía materialista que se dice, tanto tú tienes, tanto vales. Esta pandemia que estamos viviendo está dejando graves consecuencias, especialmente en lo material. Y esto es algo que nos está afectando de alguna manera y acercándonos a aquel túnel de la ansiedad y de la angustia en muchos casos. Dios nos advierte en estos pasajes, y especialmente en este capítulo, sobre el materialismo y sobre las riquezas, y nos recuerda que a pesar de las angustias y de las necesidades circunstanciales de este momento, no debemos congojarnos ni estar en ansiedad, sino que debemos aprender como cristianos a confiar en Dios y a depender de Él. Conocemos muy bien el llamado que nos hace el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, allí en Mateo 6. Voy a leer algunos versículos comenzando del 19. Dice allí el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Más haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No os congojéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles o los no cristianos buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que habéis menester o que necesitáis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Dios nos llama aquí a través de esta escritura y muchas otras, nos llama a no angustiarnos y a no confiar, no en nosotros, sino a confiar en su provisión amorosa. Nos llama a cuidarnos del amor al dinero, del amor al trabajo y aún del amor a la comodidad. Aunque esto no es malo en sí mismo, pero la imprudencia de perseguir esto como meta, como fin de la vida, puede finalmente costarnos muy caro. En estos versículos que he tomado como base, nos llama a tener una posición bíblica y correcta hacia los bienes materiales, tan escasos y tan necesarios en estos tiempos que estamos viviendo. Recuerdo lo que dice Pablo, 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Se nos llama a ser ricos aquí para con Dios. Primero, para ser ricos para con Dios, primeramente debemos cuidarnos del peligro del amor a la riqueza, de amar la riqueza. Debemos guardarnos en la advertencia de Pablo aquí del orgullo. Por eso es que él dice allí, primera frase: a los ricos de este siglo manda. Este es un mandato de Dios para su pueblo. Y Pablo advierte en 1 Timoteo 6, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Que no sean altivos, dice allí, como hoy, muchos arrogantes, o como decimos en buen chileno, agrandados, que piensan que son mejores que los demás simplemente por su dinero. El orgullo es un problema en todos, pero especialmente para aquellos que son ricos, aunque también, por supuesto, hay pobres muy orgullosos. El arrogante cierra la puerta finalmente a la generosidad. Pero Pablo da la actitud correcta. En 1 Corintios 4:7 dice allí: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es Dios quien nos ha dado todo lo que tenemos. Nos recuerda allí 1 Crónicas 29, texto 11 en adelante: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti.
y tú señoreas a todo, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Si queremos ser ricos para con Dios, revisemos y juzguemos nuestro propio orgullo y nuestra autosuficiencia. Cuidarnos, se nos llama aquí, a cuidarnos, para no confiar en las riquezas, sino aprender a confiar en Dios. Dice Pablo, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo. Misma advertencia que esto se nos hace en muchos otros lugares. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas, porque pertenecen solo a este mundo que pasa. Llegará el día en que nada de lo ganado tendrá valor. Tendremos que dejar todo. Dice Pablo ahí en versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Dice Salomón, Proverbios 23, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque hacerse han alas, como alas de águilas, y volarán al cielo. Dice también Salomón en Eclesiastés 5, del 10 en adelante, el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Y de qué le aprovechó trabajar al viento? Así que la única forma de ser ricos en Dios, claramente, es creyendo en Cristo, creyendo en Él, es tener a Cristo como el Salvador. Ser ricos para con Dios es hacer de Dios nuestra meta, nuestro propósito, nuestra esperanza y aún nuestra satisfacción. Pero claramente, Dios bendice a sus hijos, bendice a su pueblo. Como dice aquí el texto 17, nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. ¡Qué amoroso y bondadoso es Dios! Mateo 6:33 dice allí Cristo, que quienes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Ha prometido darnos lo que necesitamos, pero también muchas veces Dios nos da no solo lo que necesitamos, también nos da lo que deseamos, lo que anhelamos. Dios es bondadoso y nunca Él va a desamparar a su pueblo y a sus hijos, no importa las circunstancias o en los tiempos en que estemos viviendo. Así que, hermanos, aprendamos a vivir con un santo contentamiento, como Pablo escribe y como él mismo se pone de ejemplo en Filipenses 4, texto 11 en adelante. He aprendido a contentarme con lo que tengo, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Job también es un buen ejemplo, tenía su esperanza en Dios. Por eso es que en su experiencia tan dura, como lo dice ahí el capítulo 1, versículos 21 y 22, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún Salomón, allí en Proverbios 30 dice, versículos 8 y 9, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester, no sea que me harte y te niegue, y que diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que, hermanos, vivamos el día de hoy con un santo contentamiento. Y además vivamos con sensatas expectativas, con prudentes y correctas expectativas. El amor a las riquezas termina siendo una trampa, como nos advierte Pablo aquí, versículo 9 en adelante. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo o trampa, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice ahí Salomón en Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Escribió Albert Schweitzer y dijo, si usted tiene algo que no puede vivir sin ello, no lo posea, porque ello ya lo posee a usted. Así que, hermanos, guardémonos del peligro de las riquezas, del amor a la riqueza, no de la riqueza, sino del amor a la riqueza. Segundo, para ser ricos para con Dios, debemos ser ricos además en buenas obras, como aquí Pablo nos aconseja.
que hagamos bien, dice aquí el versículo 18, o como agrega en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien. Así que usemos los recursos para hacer bien, para compartir, especialmente en estos tiempos de necesidad. ¿Cuántas oportunidades tenemos los cristianos para hacer bien, para compartir, para llevar la palabra del Señor, para llevar un mensaje de aliento, para llevar algo en nuestras manos y compartir con aquel que está padeciendo necesidad? Y por supuesto recordando aquella ley que nos enseña la palabra del Señor, comenzando con esta caridad, con esta dádiva, por los de casa, y así seguir, ¿cierto?, hasta el mundo entero. Alguien dijo, lo que me guardo lo pierdo, lo que doy lo tengo. Salomón agrega, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, más vienen a pobreza. Así que la generosidad es una bendición. Por eso es que Pablo recomienda que sean ricos en buenas obras. Pablo deja claro que nadie se salva por las buenas obras, pero si somos salvos, las obras lo demuestran nuestra vida de salvado, demuestran nuestra comunión y relación con el Señor, demuestran nuestra gratitud hacia Dios. Y hoy es tiempo para que nuestra vida cristiana dé evidencias en buenas obras, por una gratitud al Señor, siendo generosos para con Dios, con su obra, siendo generosos para aquellas almas y personas que están hoy día también en necesidad. Para ser ricos para con Dios, debemos en tercer lugar ser generosos y estar dispuestos a compartir, como dice aquí el versículo 18. Que sean dadivosos, generosos en dar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido generoso en su Hijo. Dice ahí Romanos 8:32, que el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sabemos que la riqueza no es un pecado, pero sí es una gran responsabilidad, porque no solo se enfoca en uno, en las necesidades propias, sino que además también el que tiene recursos también debe enfocarse en los demás, porque como dice la Escritura, es más bienaventurado el dar que el recibir. Así que cuando Dios nos bendice más con bienes, nos está diciendo que Él quiere que demos más también. Así que quien no es generoso es porque no está confiando en Dios, es porque no tiene gratitud al Señor. Pablo además recomienda aquí que con facilidad comuniquen, contribuyan o compartan. Sabemos que nos cuesta compartir, porque muchas veces nos creemos dueños de los recursos que son de Dios. Nos dejamos además atrapar por el consumismo, por el materialismo y por el egoísmo e individualismo contemporáneo de este mundo actual. Gastamos el dinero que no tenemos muchas veces en cosas vanas que no estamos necesitando. Debemos dar, hermanos, con facilidad, dice Pablo. Como dice la Escritura 1 Corintios 16, dar lo que por la bondad de Dios pudiere. O como dice también el resto del pasaje, como propuso en su corazón. Nos recuerda Pablo en Hebreos 13, y de hacer el bien y de la comunicación o del compartir, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y último, para ser ricos en Dios, hermanos, debemos centrarnos en la realidad de la eternidad y de los bienes espirituales y de los bienes, ¿cierto?, no temporales, sino los bienes permanentes y celestiales. Dice ahí el pasaje, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Yo pregunto, ¿queremos guardar tesoros seguros para el futuro? ¿Queremos tener un futuro asegurado económico? ¿Queremos tener de verdad, hermanos, algo seguro en la vida? Entonces, pon tu dinero donde ni polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Solo lo que se invierte en el reino de Dios es lo que finalmente permanecerá. Que echen mano de la vida eterna, dice Pablo. Ese es el llamado, que echemos mano de la vida eterna, que cada alma eche mano de la vida eterna, que seamos ricos en Dios y juntemos riquezas en el cielo, en nuestra comunión con Dios, en una vida que honre al Señor y que glorifique su nombre, en una vida que certifique de Él. Y preguntémonos ahora, en medio de esta adversidad que estamos viviendo, ¿reconoce que lo que usted tiene, Dios se lo ha dado? ¿Está, estimado hermano, usted honrando a Dios con esos bienes y recursos que Dios le ha dado bondadosamente?
¿Tiene usted la seguridad de que Dios le va a dar lo que su hogar necesita ahora? ¿Está usted siendo generoso y agradecido con lo que Dios le ha dado? Sin duda, hermanos, hoy es una preciosa oportunidad para compartir, para atesorar buen fundamento. Una preciosa oportunidad para agradecer a Dios y para compartir con su obra y con los necesitados de aquello que Dios bondadosamente nos ha dado y la promesa preciosa de que vamos a tener lo que usted y yo necesitemos. Así que seamos ricos para con Dios, cuidémonos de los peligros de la riqueza, seamos ricos en buenas obras, seamos generosos y estemos dispuestos a compartir y centremos nuestra vida en la realidad de la eternidad. ¿Y tú qué escuchas? Posiblemente lo único que buscas y lo único que tiene sentido para ti probablemente sean los tesoros terrenales de este mundo. Bueno, Dios te está llamando a buscarlo a Él como el máximo bien, como el máximo tesoro. Porque ¿de qué sirve ganar este mundo y perder tu alma? Ven a Jesucristo. Él dará abundantemente para tu alma y también dará para tu cuerpo. Que el Señor nos bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.